conectan ahora. Damos gracias al Señor porque tenemos un tiempo juntos, aunque ustedes están en otro lugar y nosotros acá, cada uno en su casa. Pero tenemos este discipulado que empezamos la semana pasada y por problemas técnicos se nos cortó y no alcanzamos a terminarlo. Y porque sé que es importante para el cuerpo de Cristo, hoy lo estoy haciendo de nuevo porque en la mañana al despertar, lo primero que escuché del Señor era que continuara el discipulado y la manera de hacerlo. Para el Señor era importante que nosotros tengamos un entendimiento claro de la autoridad que tenemos como cristianos. La palabra de Dios es importante en esta área. Aquí es autoridad que tenemos nosotros como creyentes, la dio Dios. ¿Por qué no lo estoy viendo en mi vida? ¿Por qué la iglesia no lo ve muchas veces? Porque el Señor me dice, es algo que mucho no estamos usando hoy. Entonces, ¿cómo usarla? Es muy importante y entender lo que es esa autoridad que nos dio el Señor y por qué la tenemos nosotros, la iglesia. Cuando tomamos en serio la verdad de quiénes somos aquí en la tierra para Dios, vamos a darnos cuenta que Dios trabaja con seres humanos. Él está en el cielo como cabeza del cuerpo, pero dejó su iglesia en la tierra que le obedece, así como mi mano obedece de tomar este lápiz cuando lo necesito. Mi cabeza me está dando órdenes con pensamientos de lo que yo tengo que hacer, abrir mi Biblia, ir a Efesios 6, y de la misma manera, Jesús, que es la cabeza, nos manda a nosotros, su cuerpo, lo que hay en su corazón para nosotros, porque para nosotros está este tiempo en la tierra, nos escogió para vivir en los últimos tiempos, donde el enemigo, como nunca, con estrategias nuevas, está tratando de hacer que la iglesia calle la boca y no diga nada, y él pueda seguir haciendo lo que él quiere por todos lados. Pero nosotros, la iglesia, estamos aquí en la tierra, puestos por Dios para llevar a cabo lo que él nos mandó a hacer y nos escogió para este tiempo. Así que, amados hermanos que se están conectando y los que se van a conectar después, tomen apuntes de esto, porque para mí lo importante es obedecer lo que él me está diciendo y para ustedes obedecer de seguir haciendo, porque no somos oidores olvidadizos, no somos personas que tenemos el afán de oír, pero no de hacer. Somos hacedores de la palabra. La palabra entra por el oído y va al corazón de un hacedor de la palabra, alguien que obedece a Dios. Y esas son las personas que van a triunfar, que van a salir adelante, porque tenemos un enemigo que lo único que quiere es que tu vida y la mía no lleve a cabo el plan de Dios, porque odia el hecho de que tú tengas dado por Dios esa gloria que tú tienes como iglesia porque quieres glorificar al Señor en todo y la gloria le pertenece solo a Él y no al diablo. Y el diablo, que es el orgulloso número uno, quiere meternos en orgullo a nosotros para que creamos que nosotros, con lo que nosotros hacemos en este mundo físico, podemos hacer algo con el mundo espiritual. Y es muy diferente. El mundo físico obedece al espiritual, no el espiritual al físico. Entonces yo tengo que aprender a cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver palabras que nos va a ir dando el Señor al hablar aquí y palabras que estábamos viendo la semana en que esto se cortó después de 10 minutos. Así que tú que te desanimaste, que empezaste a escuchar y tal vez estabas tomando apuntes y te quedaste con las ganas de continuar, hoy vas a poder continuar. Vamos a empezar retomando lo que quedó ahí, por si tú no lo anotaste, para que empieces a hacerlo ahora. Y vamos a leer con nuestros hermanos, pero antes vamos a dar gracias al Señor, porque está su espíritu en mis hermanos y está en mí y en todos los que se van a conectar. Padre del cielo,
te damos gracias en el nombre de Jesús, que aquí estamos, mis hermanos y yo, reunidos, Señor, en un solo sentir, porque lo único que queremos es que esta palabra corra y sea glorificada como lo fue entre nosotros, y que tú nos libres de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay hombres y mujeres que se ceden al espíritu del mal, y Padre, nosotros queremos cedernos al Espíritu Santo para hacer esta enseñanza y para llevar a cabo lo que tú nos quieres dar en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre del cielo, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña todo, Señor, lo que has dicho tú, nos recuerda y nos enseña y nos muestra las cosas que han de venir. Así que te alabamos, Señor, te damos gloria y alabanza y vamos a tu palabra en un solo sentido, en el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos van a empezar a leer. El hermano Christoph y la hermana Paulita me están ayudando hoy día y los demás se están conectando para escuchar. Así que veamos Efesios 6, 10 al 12, por favor. Amén. Vayan leyendo ustedes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo, del diablo. ¿Romy? ¿No? No, ustedes dos, porque la Ya, perfecto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, mas contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huesta espiritual de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí entonces les pedí que leyeran y vamos a ver estos versículos que hemos leído con la luz de la palabra del Señor, porque es importante entender lo que nos está diciendo el Señor a nosotros. ¿Qué es lo que es la lucha que tenemos nosotros? Una lucha que sabemos todos que no es con hombres y mujeres, pero hombres y mujeres que se ceden, porque sabes tú que todos podemos cedernos o al Espíritu Santo o cedernos al que está con nuestra cabeza bombardeando para sacarnos con pensamientos para otro lado y no continuar hacia adelante, hacia donde está Jesús. Y empieza a causar distracciones y cosas que nos sacan de centrarnos y de continuar firmes, derecho hacia adelante, para tomar las promesas que tenemos de Dios, viviendo en un mundo que está tan corrompido que hay gente incluso que se está sintiendo que son animales y viven vestidos de animales. Es de lo último de la aberración de lo que está pasando en toda la tierra. Pero tú y yo estamos puestos para parar lo que el diablo quiere hacer con nuestro país, para parar lo que el diablo quiere hacer con nuestra familia y para tomar de vuelta todo lo que vino a hurtar, matar y destruir y poner la vida del Señor en todo lo que necesita su vida. Así que aquí leyeron mis hermanos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y leímos hasta el versículo 12, que son luchas que tenemos con principados, potestades, gobernadores, las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora van a leer ellos el versículo 13. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El día malo lo tenemos todo. ¿Cuál es el día malo? Anota eso, el día malo. El día malo es el día en que el enemigo está preparado, porque está constantemente tratando de armar cosas, planear cosas, porque sabe el área donde se puede meter en tu vida y en mi vida para distraernos y para sacarnos del plan de Dios. Tiene estrategias del diablo. El diablo es un estratega. Está buscando siempre la estrategia exacta para sacarte a ti, metiéndote en tu mente cosas que no son pensamientos que vienen de tu mente, sino que de la mente del diablo, que en la parte humana, como está como
Dios con minúscula de este mundo, y la autoridad se la dio Adán a él, entonces él tiene en la parte humana, tuya y mía, acceso cuando nosotros se lo damos. Pero cuando andamos en el Espíritu, andamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y la ley del pecado y la muerte no puede meterse. Tenemos que aprender a vivir en este tiempo en que está como nunca la iglesia orando y comunicándose. Yo me doy cuenta, apenas empiezo a orar en el Espíritu y me empiezo a levantar en algo, Dios empieza de inmediato a usar a alguien para avisarme algo, personas con las que yo me uno a orar, o personas con las que trabajo, como la pastora Belinda, por ejemplo, o el pastor Mark, o alguien como del grupo de ellos, o alguien que tiene conexión conmigo por algo y se comunican conmigo en ese momento. Y me doy cuenta que hay un lugar en el Espíritu donde nosotros nos podemos mantener unidos. Pero el diablo siempre trata de hacer eso, siempre trata de hacer eso. Y es aquí. No quiere la unidad de nadie, no quiere la unidad de un hogar, de un matrimonio, no quiere la unidad de una iglesia, no quiere la unidad de una familia, no quiere la unidad de hermanos en Cristo, y lo que quiere hacer es eso. Pero como estamos entrando a un tiempo de gloria, el diablo se está poniendo en un lugar en que está atacando de diferentes maneras con estrategias nuevas, y tenemos que estar muy atentos a las estrategias del diablo. Entonces, el día malo es el día en que vienen todos estos espíritus, porque estás cansado de físicamente tratar de ordenar cosas y hacer cosas sin escuchar y obedecer aquí adentro, en tu espíritu, en tu hombre interior, lo que Dios quiere decirte. Cuando uno anda lleno del espíritu, es fácil escuchar porque estás en comunión con el Señor constante. ¿Qué me dijiste, Señor? ¿Me lo puedes decir otra vez? Entiendo esto, habla con Él. O no entendí esto, Señor, ¿me lo puedes repetir? Yo muchas veces me quedé con algo que supe que era Dios, por algo sobrenatural que me mostró, pero en vez de preguntarle a Él qué me quería decir, traté de entenderlo yo aquí y no lo pude entender. Y me empecé a preguntar, y otros se preguntaban igual porque les pasó parecido en la circunstancia que nos tocó vivir a todos, una situación difícil con otros pastores. Y todos nos preguntábamos lo mismo, ¿qué pasó? Y mira lo que sentí yo, mira lo que percibí yo, pero ninguno sabía que había que preguntarle al que sabe, al Señor. Y muchas veces nos pasa todo. Es algo tan grande y tan nuevo para nosotros que no preguntamos al Señor. Entonces yo me quedé en la última discipulado, me quedé en una parte donde se cortó, el diablo estaba enojado, pero hoy día lo vamos a continuar. Entonces el día malo es el día en que el diablo usa estrategias para meterse en tu vida y tratar de pararte. Pero dice, como decía Paulita, léelo de nuevo el 13. El 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Entonces el Señor te dice, ¿cómo vas a estar firme? Porque tú no sueltas la fe que tienes en esa palabra, porque toda la armadura es la palabra de Dios, y la armadura de un soldado que está peleando batalla no suelta la espada, sigue diciendo, dice, escrito está, diablo, tal cosa, y se la dice al enemigo de nuevo, eso, diablo, está escrito. Y yo alabo al Señor y digo, está hecho. ¿Por qué? Porque como dijo Dios en Juan 19:30, Cristo, por favor. Ahora sí. Amén. Lucas. Sí, está. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No, era Juan Ah, sí, perdí Lucas 10, 19. Bueno. 19:30. Yo la tengo esa. Juan 19:30. Esa ya la habíamos visto también, es buena, Sí, amén. pero ya la había dicho el Señor. Ahora estamos viendo Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús dijo, consumado es. En inglés dice, it is finished. Esto terminó. No hay nada más que agregar. No hay otra palabra que decir que ya el diablo vencido está. Jesús había consumado todo el sacrificio. Y aquí venía él a tomar de vuelta para el hombre lo que le pertenecía al hombre y no al diablo. Y él, como hijo de Dios, tomó de vuelta todo con forma de hombre para luego subir al cielo, poner su sangre en el santuario arriba y luego recibir de Dios la autoridad espiritual que tiene Jesús y que está escrita en Hebreos capítulo 1. Y vamos a ir allá con mis hermanos y ustedes, Hebreos capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 2, por favor. Hebreos 1, 2. Pero Ahora, pues, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, a él, a Jesús, Dios lo constituyó heredero de todo, de todo, de todo, y lo hizo, lo puso en ese lugar porque con él hizo ese universo. O sea, Jesús está en este momento reinando sobre el universo entero. Entonces, dice el versículo 3 de Jesús, 1:3. El cual, si en el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habían efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. entonces Jesús, una vez que hizo todo, te piensa en este momento, ¿por qué está Jesús siendo que él era el creador, con forma de hombre, sentado a la diestra del Padre, de Dios en el cielo, sobre el universo entero, para que tú y yo podamos tomar autoridad que Él nos dejó y continuar lo que Él empezó haciendo aquí en la tierra para poner al diablo en su lugar? Entonces, si nosotros no hacemos nuestra parte, no tomamos autoridad como iglesia, estamos orando los lunes, los viernes nos juntamos en la iglesia, pero tenemos que orar todos entendiendo que hay una cabeza que es Cristo, y esa cabeza es la que nos da a nosotros el lugar para poder obedecer por el Espíritu Santo, porque en los días de ahora nos habla el Espíritu Santo. Todo lo que está diciendo o ha dicho Jesús, y Él glorifica en todo a Jesús. No habla nada por su propia cuenta y nos quiere mostrar las cosas que vendrán. Pero ¿por qué no estamos viendo las cosas que vendrán? ¿Por qué no estamos viendo y haciendo todo lo que dijo Jesús? Porque no hemos entendido nuestra autoridad espiritual y no sabemos cómo ejercerla, pero estamos aprendiendo. Y eso es lo importante, estamos aprendiendo a entender que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. El resplandor, Él hace todo lo que Él vino a hacer en la tierra, es hacer que la gloria del Padre sea vista en todos nosotros, por todos nosotros, en su persona. Por eso nos dejó su nombre, porque Él no iba a estar. Y en su nombre, cuando tú pones el nombre de Jesús, pones la gloria del Padre, del Hijo, en ese lugar. Y el diablo no soporta eso porque él fue destituido
Y todos los que han sido destituidos de la gloria de Dios son todos los que no han nacido de nuevo. Son todos los que no han tomado esa nueva naturaleza, esa nueva persona que eres tú. Los que no han recibido su justificación, no han entendido que aquí en la tierra no es una religión, es una relación personal con un Dios que nos amó tanto que dio a su Hijo. Entonces, para que nosotros entendamos eso, aquí tenemos que ver que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, dice la palabra del Señor, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Piensa eso. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y Él está sosteniendo todas las cosas en el mundo con su palabra, con la palabra de su poder. Él sostiene todo. Entonces, cuando tú no usas la palabra de Dios, Dios no tiene nada con qué sostener tu situación. Por eso es tan importante terminar esta enseñanza que quedó en 10 minutos, pero ahora la vamos a cerrar. Entonces, ahora nosotros que hemos visto esta parte, queremos entender que la salvación la hemos recibido, pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe, porque tenemos un enemigo que nos quiere quitar lo que esa salvación nos trajo. Y esa salvación nos ha librado de todo lo que está en el mundo. Tú eres un apartado del mundo para Dios, estás en otro lugar y ten cuidado, no caigas en filosofías de hombre, ten mucho cuidado. El poder de Dios se usa aquí en la tierra a través de nosotros. Dios usa carne como sangre, como nosotros, porque nos redimió con su sangre para poder usarnos para su gloria. Él nos ha dado a nosotros, ¿qué cosa? Una autoridad total sobre todos los poderes del diablo. Vamos a ver lo que dice el Salmo 118, 89, por favor, y van a leer, mi hermano. 89, eso no será 119, pastora, porque 118 no tiene 89. Sí. 118, ¿cuánto te dije? Sí. 119, 89. Amén. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. En inglés dice, your word is settled, establecida. Tu palabra está establecida en los cielos. ¿Y qué quiere Dios que haga usted y yo? Que la establezcamos en la tierra. No lo que está diciendo el diablo. ¿Por qué establecer la palabra de Dios? Porque el rey es Dios, el dueño de esto es Dios. Y la palabra de Dios es la que cuenta aquí en la tierra ahora por medio del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios delegó la autoridad espiritual a ustedes y a mí, para que en su nombre nosotros establezcamos esa palabra en la tierra. Por eso cuando alguien dice algo, tú debes preguntarte, ¿dónde está en la palabra eso? Si alguien te da un consejo filosófico o científico, ¿dónde está en la palabra eso, Señor? Y yo lo confirmo con la palabra para tener la respuesta verdadera. Porque hay muchas cosas que están haciéndose filosóficamente y la iglesia puede caer fácilmente en eso. Tenemos que tener mucho cuidado. La única autoridad que hay en el mundo es la palabra de Dios. La única ley por la que vive el cristiano es por esta palabra de Dios. Entonces, nosotros que estamos aquí en la tierra, tenemos en este momento, en este Salmo 119, 89, algo que debemos recordar y decir, digamos juntos, Señor, yo establezco tu palabra en la tierra. Está establecida en los cielos. Y Señor, cuando el diablo me diga algo, yo le voy a decir, esa palabra no es de Dios. Yo estoy aquí en la tierra con la autoridad del
nombre de Jesús y yo digo, está escrito, establezco en la tierra lo que dice Dios y la cosa cambia. Es muy diferente a cuando tú no sabes que todas las cosas son sostenidas por el poder de la palabra de Dios. Su palabra es su poder y la autoridad está unida a ese poder de su palabra. La gente a veces muere, cristianos mueren sin recibir sanidad, por ejemplo, porque no entienden la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre sus vidas. Yo viviré, no moriré, para contar las obras del Señor. El libro de la Misopal. Ella vivió con una enfermedad terminal y sigue viviendo con una enfermedad sana totalmente, y a la edad de ella, mayor que mí incluso, ella sigue predicando el Evangelio y haciendo lo que le corresponde hacer. Nosotros somos los que limitamos a Dios. La Biblia dice en el Salmo 78, vamos a ver el Salmo 78, del 37 al 42. Salmo 78, por favor. Salmo 78. Amén. Amén. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y Pero el 38, Pero el misericordioso que amaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. el otro, se acordó de que eran carne, sopló que va y no vuelve. y el 40, ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. esa palabra en inglés dice, ¿cuántas veces limitaron a Dios? Aquí dice, se enojaron, lo enojaron, pero ¿saben lo que hicieron? Limitaron a Dios. Está muy más claro, mucho más claro en inglés. Ellos limitaron a Dios de qué cosa? De hacer todo lo que Él quería hacer por ellos. Porque en Jeremías 29:11, ¿qué dice Dios? El plan que tiene Dios para nuestras vidas. Lo podemos limitar nosotros también, igual que ellos. Amén. Jeremías 9:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces, el fin que esperamos nosotros es el fin del plan de Dios que es bueno. Un plan de pura paz, del shalom de Dios, un plan de salud, de prosperidad, de poder avanzar, de poder tener todas las cosas que la redención nos compró, nos redimió de la maldición, nos puso bajo la bendición de Abraham. Somos bendecidos, nos trasladó del reino de tinieblas al reino de luz. Estamos en luz, estamos con el príncipe de paz, con el que es luz, Jesús. Tenemos luz con su palabra. ¿Y qué hacemos cuando nosotros estamos en esa posición? Tenemos que usar nuestra autoridad espiritual. Cuando aparece el diablo, usar nuestra autoridad espiritual, y estamos aprendiendo. ¿Qué es lo que dijo Dios en Deuteronomio 30:19? Veamos allá. Deuteronomio 30:19. Amén. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, y que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que viváis tú y tu descendencia. Esta parte nos está mostrando que nos está pidiendo el Señor, ejecuta tu autoridad a los que Él les ha dado a nosotros, no ha dejado su nombre, nos da el poder de escoger. He puesto delante de ti la vida y la muerte, y termina aconsejando, porque Dios es tan respetuoso de tu voluntad que Él dice, escoge el consejo, escoge la vida.
La palabra de Dios es Dios aconsejándote. Dios jamás empuja. Dios jamás empuja que tú hagas algo. Dios jamás te exige que hagas algo. Pregunta, ¿quieres? ¿Quieres? No tienes. ¿Quieres? Eso me lo dijo un día a mí, en que yo estaba en una situación con una persona que me obligaba. ¿Quieres? Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y yo me pregunté un día, Señor, y yo le obedecía porque tenía temor. Y el Señor me dijo, ¿a quién vas a obedecer? ¿Quién es tu Señor? ¿Él o yo? Y me di cuenta. Y me arrepentí. Le dije, Señor, perdóname. Yo estaba tomando como ley algo que no es ley. Porque una cosa es que la esposa se sujete al esposo en Cristo, pero no que obedezca como una esclava lo que se le ocurre al otro. Eso no es Dios. Entonces, a mí el Señor me enseñó eso. Y yo pude decir, esposo mío, yo le obedezco al Señor y no al temor que me quieres meter tú. Eso no me corresponde hacerlo así. Yo no soy tu esclava, yo soy tu esposa. Y tengo igual que tú a Jesucristo en mi corazón. Así que a mi Padre no le agrada que tú me hables así. Y paré la cosa ahí y me quedé tranquila. No me importó sus amenazas, no me importaron ninguna de sus cosas y mi vida cambió. Mi vida cambió porque yo me daba cuenta que le estaba haciendo un bien a él también, porque puede ser su cultura que le enseñaba que él fuera así, terriblemente cruel, pero ¿qué estaba enseñando del Señor a él? Que esa no eran sus maneras, que él no tenía esa autoridad, que yo era hija de Dios igual que él era hijo de Dios y que mi Padre de los cielos era mi Padre y no tenía por qué tratarme como con palabras hasta groseras para que yo corriera a hacer todo lo que se le ocurría a él. Entonces, hay muchas mujeres cristianas que están en esa posición. Y yo me atrevo a contar estas cosas porque hay otras situaciones que nos mueven, hacen mover con temor. Y en el amor de Dios no hay temor, porque el temor lleva castigo. ¿Qué castigo llevaba a mí? Que me amenazaba, que me iba a dejar, y al final me dejó igual, pero era porque él tenía un problema, no yo. Que el problema yo me di cuenta, porque cuando me quedé sola, pude hacer todo lo que tenía que hacer y sacar adelante todo lo que Dios me había pedido que hiciera, y no me fui al mundo como Él quería que hiciéramos otras cosas en el mundo. Y yo no iba a hacer eso, porque venía enviada por el Señor. Así que, hermano, cualquiera sea tu posición, no hay con Dios tienes, si no quieres. Como dijo en uno de los profetas, ¿te acuerdas, Cristo? Que le preguntó si quisieres, Dice 1:19, sí. 1:19, Si léelo. quisieres y oyeres, comerás de fruto de la tierra. Si quisieres y oyereis, comeréis. En inglés, if you're willing and obey. Exacto. En inglés es eso. Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Así trabaja Dios. Dios trabaja con nosotros, que le escuchemos y le obedezcamos. Porque la voz de Dios es amor. Y todo lo hace con amor. Dios nunca nos mueve a nosotros con temor. Nos mueve con fe y amor. Nos ha dado todo. He puesto delante de ti la vida. Tengo la vida para ti. Escoge la vida. Eso te está diciendo aquí el Señor. Entonces, cuando tú sabes quién eres en Cristo, tú vas a hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que nos falta a veces? Porque Él nos bendijo, nos redimió de la maldición, nos puso bajo la bendición. Y para escoger la bendición, yo tengo que saber de qué me redimió. Y el Señor claramente nos muestra lo que nos redimió, y lo hemos estudiado en Deuteronomio 28, la bendición y la maldición. El pueblo de Israel era obedecer la ley. Nosotros, ¿qué cosa? Tenemos que obedecer a su palabra, porque Dios y su palabra son uno. Y el Espíritu Santo, el Espíritu que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios como Dios, el Espíritu Santo siempre confirma
lo que ha dicho Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra que se hizo carne. Y Dios nos ha dado su palabra. ¿Qué es lo que quiere el Señor que entendamos? ¿Cómo vencer? Y vamos a orar como oraba Epafras, porque muchas veces nosotros como cristianos hacemos cosas que nos permiten usar nuestra autoridad espiritual. Escogemos cosas equivocadas y limitamos a Dios, como lo limitó el pueblo de Israel. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo y a obedecerle. Y esa es la parte más importante. No obedecer lo bonito que suena una palabra filosófica, sino qué dice Dios. Y cuando escuchamos eso, vamos a escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa te impide tomar autoridad? Es compararte tú con otros. Tú limitas a Dios con eso. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a ti algo específico como parte del cuerpo que hacer. Todos tenemos un lugar con el Señor. Y el lugar de ese hermano no es el tuyo. Y el tuyo no es del hermano. Cada uno tiene algo que hacer, que Dios pone en el corazón, una voluntad. Y uno lo hace porque quiere, no porque tiene. En esta iglesia yo nunca digo, tú tienes que hacer eso. Digo, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué está en tu corazón para ayudar, para que hagamos lo que vamos a hacer? Y eso lo vamos a ir viendo ahora, porque lo que hay en el corazón de Dios primero es cómo va a funcionar la iglesia, y esa parte como pastor tengo que decir yo lo que estamos viendo. Después que se vaya el pastor Mark, voy a hablar con ustedes cómo vamos a hacer este año los discipulados, cómo vamos a hacer cosas que no voy a cambiar lo que me diga el Señor, voy a cambiar, sí, de agregar algunas cosas que se pueden ayudar. Pero quiero que entendamos que lo que estamos haciendo es entendiendo nuestro lugar. Cuando tú estás en tu lugar, puedes tomar todo lo que es tuyo para ti, porque estás sirviendo al Señor y estás obedeciendo su voz. Y cuando haces tu parte bien, todo el cuerpo de Cristo es bendecido. En Colosenses 4:12 vemos algo que dice el apóstol Pablo para orar siempre cuando tratemos nosotros o comparemos o sentamos que alguien está comparándote con alguien o que está existiendo esa parte de cómo competir. Y aquí en Colosenses 4:12 vamos a orar esto por todos nosotros. Amén. Léelo. Os salud Epafras, el cual es un de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estés firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Estemos firmes, perfectos. Perfecto y completo. ¿Cómo oramos eso nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios con esa oración? En esa parte, yo quiero que me esperen un poquito porque quiero que entendamos lo que es orar, que estemos firmes, perfectos y completos. Y quiero ir a la palabra del Señor aquí en Colosenses y se las voy a leer, la voy a interpretar del inglés. Y dice así en la amplificada, dice así el Señor, el versículo 2. Epafras, que es uno de ustedes, un siervo de Cristo Jesús, que somos nosotros, siervos, todos nosotros, siervos de Cristo Jesús. Envía saludos. Y Pablo dice, él está siempre pidiendo, está deseando encarecidamente en sus oraciones, está suplicando para que ustedes, como personas de carácter maduro y de convicciones claras, se paren firmes, maduros, con crecimiento espiritual, convictos y totalmente asegurados en todas las cosas que Dios quiere para ustedes. Dios tiene
un will, un testamento, un plan para nosotros. Y la oración de Epafras es que estén cada uno de ellos en su lugar, Señor. Que no sean movidos, Señor. Y oraba siempre por ellos, que fueran personas de carácter maduro. Cuando tú veas a un hermano inmaduro, no lo critiques, pídele a Dios, Señor, que él esté perfecto. Perfecto es ser maduro para Dios. Que él sea perfeccionado, así como me estás perfeccionando a mí, porque yo no me comparo como de arriba abajo, somos iguales, Señor, estamos siendo cambiados por ti. Esa humildad es la que necesita Dios en nuestras vidas, que nunca de nosotros se suba alguien porque se siente mejor, tengo más experiencia porque soy pro en esto. No, yo no tengo ninguna cosa mejor que tú. Al único que tengo, al que tienes tú, tengo a Cristo. Tengo a Cristo en mi corazón y con lo que Él me ha concedido, quiero, no tengo, quiero con todo mi corazón y tengo la voluntad de entregar mi vida a Él, igual que tú. Entonces el Señor nos está diciendo aquí, hay una ley en Romanos 8:2, para ir terminando ya, esta parte de la autoridad, Romanos 8:2. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces hay una ley. En el reino de nosotros hay una ley de vida. En esa ley que hay libertad de todo lo que es muerte. Te ha librado la ley del Espíritu de vida en Cristo, el ungido. Tú tienes la unción del Santo para estar con una ley de vida. Todo lo que hablas tú puedes corregir, tú puedes decir, esto hay que cambiarlo, esto está mal, hay que ponerlo así, pero no con ninguna ley que traiga muerte, sino con una ley de vida. Esa vida es la que está en nosotros. Podemos vencer y ejecutar esta ley en Cristo Jesús. Hay leyes espirituales, igual como hay leyes naturales. Y es importante entender que estas leyes naturales que hay en el mundo, si no se obedecen, traen una consecuencia. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, una seguridad, que todo lo que tengo en Cristo para mí es vida, me da seguridad para poder ejecutar mi autoridad contra todo lo que viene a hurtar, matar y destruir. Cuando el diablo quiera sacarte de tu lugar, que dice Apocalipsis 3:11, puedes usar esta escritura. Apocalipsis, Retén lo que tienes. reténlo, Y te quite tu corona, ¿verdad? Porque es eso. pero léalo tranquilito. Apocalipsis 3:11. Y aquí que vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguna tome tu corona. Amén. He aquí, vengo pronto. Qué importante recordar eso, porque después vamos a ver que ya se está ejecutando todo para que Él venga por nosotros. Entonces, yo guía en esta lección, he aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. ¿Cómo retengo lo que tengo? Yo pongo una demanda de lo que me ha dado Dios, porque dijo de Dios que éramos reyes y sacerdotes. ¿Cómo reino yo? Un rey declara. ¿Qué hace un rey? Eclesiastés 8:4. Eclesiastés 8:4. Eclesiastés 8:4 dice, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá, qué haces? La palabra del rey es ¿cómo?
con poder, con autoridad. ¿Y quién le puede decir qué haces? El diablo es el que empieza a preguntar, ¿quién te dio esa autoridad? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es rey sobre los que están reinando. Y la palabra del rey decreta, declara. Cuando yo digo algo que está escrito aquí, estoy reinando con Cristo, porque esto no lo escribí yo, lo escribió el Señor. Es palabra de Dios y con ella sostiene el mundo, sustenta el universo, el Señor, lo hemos visto. Entonces yo tengo que sustentar y sostener mi vida diciendo, escrito está, Señor. Porque, ¿qué quiere Dios en este momento? Cuando ejecutas la ley del espíritu de vida, no hay muerte. Y las personas están muriendo a veces sin conocer su autoridad espiritual, sin conocer que Dios es el sanador, porque no conocen las leyes espirituales de vida, no conocen la palabra en eso. Y segunda de Pedro 3:9, para ir terminando. Segunda de Pedro 3:9. Amén. El Señor no retarda su promesa, según alguno lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando algo está mal, el Espíritu Santo te va a mostrar, estás en orgullo, salte de ahí. Eso no está bien, y uno dice, me arrepiento, salgo de eso, Señor, y hago el cambio de inmediato. Porque el Señor en este tiempo está preparando a su iglesia para que ejecute su autoridad espiritual y nosotros entendemos muy bien que la enfermedad viene porque se nos altera el sistema nervioso. Nos cansamos haciendo cosas que no nos corresponde hacer. Tomamos carga que no nos corresponde. Y esa parte el Señor dice, y nos ha hablado en la iglesia, echa sobre mí tu carga, porque cuido de ti, vigilante. Nos ha dado mensaje a través de ustedes mismos, a nosotros, a todos. Nos está hablando el Señor constantemente que lo que altera nuestra salud es porque no entendemos la autoridad que tiene la palabra escrita del Señor. Jesús fue tentado en todo, para que cuando el diablo nos tiente a nosotros, recordemos, el diablo no para, tiene estrategias constantes para tratar de cansarnos, pero Jesús le dijo, escrito está. Escrito está. Y la palabra, cuando él le dijo, leía en Lucas, ¿se acuerdan? Cuando el diablo le dice al Señor, o sea, está tentándolo en el desierto, en Lucas Marcos 4 y Mateo 4, los dos sale. 4, y lo En vamos Lucas 4 y Mateo 4 también, la tentación. Sí. Hay 4:1 es la tentación. Sí, yo estaba yendo para allá, mi hermanito, gracias. Estábamos yendo para allá, Marcos 4, y vamos a ver en la parte en que el diablo le dice a Jesús, Okay. en Marcos 4, vamos a ver donde él le dice que espérense un poquito. Lucas 4. En Lucas está. Sí, A Lucas ver, 4 y ¿lo Mateo 4. encontraste tú? Léelo. Donde el Señor dice, veía a Satanás caer como... Ah, no, es otra, sí, perdón, sí. A Satanás caía como relámpago, sí. Yo lo tenía anotado, Eh, pero me están apurando, entonces... sí, cuando... Espérense un momentito. A los 70, sí. Veía a Satanás caía como relámpago, sí. Jesús
Dice, Lucas 10:18, pastora. Lucas 4:8. Lucas. Sí, no nos apresuremos porque el que se apresura, hacemos las cosas con fe y nos estamos apresurando. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué había dicho el diablo en Lucas 4:6? El diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién le entregó esa potestad al diablo? Adán y Eva en el huerto. Jesús no le rebatió, Jesús no le dijo mentiroso, pero Jesús, porque Jesús sabía a qué venía él, Jesús le dijo, escrito está. Vete, primero lo echó, vete. O sea, ¿cuánto rato permanece el diablo en tu mente? Me preguntaba a mí el Señor cuando hacía este estudio, que lo estoy haciendo por meses. Estoy tratando de entregarlo con mucha oposición, porque una de las cosas que el diablo no quiere que la iglesia entienda, la autoridad que tiene en el nombre de Jesús. Cuando vienen estos ataques y el diablo trata de parar con diferentes situaciones un mensaje, tengan cuidado, pónganse de acuerdo conmigo y le vamos a decir, vete Satanás, porque escrito está escrito Señor. La iglesia está puesta en la tierra por ti, Señor Jesús. Somos el cuerpo aquí en la tierra. Tú eres la cabeza, Señor. Y sabemos, Señor, como dice en la oración de Efesios 1, que vamos a terminar orando juntos y repitiéndola, Señor. Vamos a orar así. Padre del cielo, te doy gracias Tenemos gracias. por tu palabra. Tu palabra. Tu palabra dice Tu palabra dice que te pida el espíritu de sabiduría y revelación. que pide el espíritu de sabiduría y Te lo revelación. pido, Señor, Te lo pidamos, Señor. que alumbre los ojos de nuestro entendimiento Nos ojos de entendimiento. para que sepamos la esperanza Sepamos la esperanza. a la que tú nos llamaste, La cual te las llamaste. riquezas de tu gloriosa herencia La riqueza de tu gloria y silencio. en los santos, Y los santos. la supereminente grandeza Y la supereminente grandeza de tu poder de tu poder. para nosotros los creyentes, Para nosotros los creyentes. el poder que resucitó a Jesús El poder que resucitó a Jesús. de los muertos, De los muertos. lo sentó a tu diestra, Sentado a diestra. sobre todo principado, autoridad, Sobre toda principal. poder y señorío. Poder y señoría. Le diste un nombre que está sobre todo nombre, Tu nombre está sobre tu nombre. no solo en este siglo, No solo en este siglo. sino también en el venidero. También en el venidero. Y le diste por cabeza sobre la iglesia, Me diste por cabeza sobre la iglesia. de la cual soy parte, La cual se parte. plenitud Plenitud. de aquel que todo lo llena en todo. Y aquel que lo llena en todo. Tú lo llenas todo en todo. Tú lo llenas en todo, en todo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Lo que falta a uno, lo llenas tú. Amén. Y yo oro, Padre del cielo, como la persona que en este momento se hace responsable de hacer esta enseñanza de la autoridad para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, que todo lo que está tratando de impedir que mis hermanos usen su autoridad, recuerden que tienen tu nombre. Para todo tiempo, tu nombre sigue siendo el nombre dado con los hombres en el que recibimos salvación. Amén, amén. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.